Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Francisco Iglesias y a nombre de todo el equipo de NetMedia les doy la más cordial bienvenida a esta edición de IT Master Sessions en la que hablaremos del futuro del trabajo. ¿Qué significa eso? Uy, hay miles de variantes, pero para que se den una idea, hablaremos de trabajo remoto, del trabajo híbrido, de la tecnología y las herramientas que han hecho que la frase "te veo en mi oficina" cada vez sea más ajena a los empleados. Además, le agregaremos una variante aún más interesante, el sector financiero. Porque no es lo mismo trabajar en una manufacturera, que también tiene sus detalles, que en un banco o en una aseguradora, donde la confianza al cliente es de vital importancia. Así que no se desconecte, acompáñenos en la próxima hora para saber cuáles son los retos de recursos humanos en el sector financiero. Bienvenida, bienvenido. Y para hablar de este tema y del futuro que nos viene a todos los empleados, tenemos a dos expertos a los que les doy la más cordial bienvenida, a Raquel Roca, experta en tendencias y futuro del trabajo, y a Víctor Rodríguez, director para el sector financiero en América Latina de Salesforce, con los que estaremos hablando. Y empecemos. Raquel, gracias por estar con nosotros. Platícanos, ¿cómo cambiaron las necesidades de los empleados con la pandemia? ¿Qué fue lo que evolucionó y hacia dónde? Sí, de manera radical. Gracias lo primero por hacerme un hueco en este espacio. Un placer estar aquí y decir que sí, no solamente ha habido una transformación muy fuerte con respecto obviamente a nuestros conceptos de salud, salud mental, salud física, etcétera. Más allá del aspecto sanitario, creo que ha habido una transformación muy profunda en el empleado con respecto a sus inquietudes y expectativas de lo que significa trabajar. Hay un informe que es interesante, que lo tengo a colación, de Pricewaterhouse, que se llama Hopes and Fears de los empleados, ¿no? Y comparto algunas cifras, ¿no? Para que veamos esta relevancia o este cambio que ha habido. Y fijaros, el 77% de las personas encuestadas ya dicen que quieren más competencias digitales, más flexibilidad y más inclusión. El 50% de ellos tiene claro que vamos a trabajar o que desea trabajar en unos entornos híbridos, combinación digital presencial. Y lo que es más interesante, ya el 77% de los mismos es consciente de que en unos 5 años aproximadamente su trabajo, su profesión, su desarrollo de carrera se va a quedar obsoleta. Con lo cual yo creo que ha habido una toma de conciencia muy clara de que estábamos en un entorno muy cambiante, muy líquido, de transformación continua asociado a lo digital, que había una tendencia muy clara, pero que no ha sido hasta la llegada del COVID que realmente se ha hecho fehaciente entre los trabajadores y por lo tanto pues hay aquí esta necesidad de transformación y de digitalización. Ahí lo dejaría. Víctor, preguntarte a ti lo mismo, ¿cómo cambiaron las necesidades después de escuchar a Raquel? Me queda claro que no vamos a soltar trabajar desde fuera de la oficina, ¿no? En alguna casa, ¿no? De manera remota, pero como parece que los empleados no lo van a soltar. Así es. Bueno, vimos que con la pandemia no he creado ninguna necesidad adicional, pero las aceleró, ¿sí? Entonces, las necesidades básicas que teníamos como ciudadanos o como empresas, como por ejemplo, como pedimos comida delivery o cómo interactuamos con otras personas, esto sí he cambiado hacia el digital, ¿sí? Da igual las empresas, cómo llegan a su cliente, cómo brindan la entrega de valor, cómo hacen el servicio al cliente. Esto también he acelerado rumbo al tema de la digitalización. Y bueno, algunas necesidades que teníamos antes de la pandemia fueron muchísimo aceleradas. Primero, el tema de flexibilidad, ¿sí? ¿A qué hora trabajo? ¿Qué días trabajo? Por dónde empiezo y dónde me ubico cuando trabajo, ¿sí? Y la pandemia habilitado el tema de flexibilidad de una forma muy radical. Después, el tema de colaboración. Entonces, ¿con quién hablo? ¿Cómo hablo? ¿Y en qué tiempos hablo? La pandemia, una vez más, con las herramientas que tenemos hoy, he evolucionado muchísimo y hoy podemos hacer colaboraciones entre equipos, inclusive equipos globales, en un tiempo récord. Por último, el tema de la disponibilidad, ¿sí? Por el bien o por mal, si no necesitamos estar en la oficina en todos los momentos,
nos pueden encontrar 24/7. Entonces estamos siempre prendidos y conectados al trabajo virtual, y esto puede hacer y tiene implicaciones importantes y relevantes en la vida de las personas. Me quedo con esta idea, evolucionó mucho la tecnología, se aceleró en las empresas y demás. ¿Qué tanto en los empleados como tal, en nosotros como personas? La cifra esta que comentaba Raquel de que en 5 años las habilidades y los roles pueden quedar obsoletos. ¿Qué tanto los empleados como tal han evolucionado a estas mismas velocidades que la tecnología? Todo lo rápido que deberíamos, ¿no? El Foro Económico Mundial nos daba hace unos años unas cifras y ya nos estaba diciendo, hablaba del upskill, reskilling, la actualización de competencias, la adquisición necesaria de nuevas competencias, y ya hablaba de que en los próximos 5 años aproximadamente también, pues eso, las personas que no hicieran una ágil adaptación a las nuevas necesidades y la nueva manera de entender el trabajo, que nuevas skills, habilidades, competencias necesitamos y las adquirieran pronto, pues podrían tener riesgo, ¿no? de quedarse fuera por la transición digital acelerada a la que nos encontramos. Y pienso que no hemos sido las empresas lo suficientemente ágiles ni lo somos todavía en la implementación de las tendencias. Quiero decir, como muy bien decía Víctor, el teletrabajo, por ejemplo, el flexiwork, es una realidad que ya existe desde hace muchos años, y que muchas compañías en el sector de finanzas, en el sector bancario, por ejemplo, en concreto, eran conscientes, incluso hacían informes al respecto de ellos mismos, pero han sido especialmente lentas en la implementación de estas tendencias que eran conocidas, ¿no? Muchas excusas políticas, muchas excusas del cambio, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que lo positivo de esto que hemos vivido es una llamada de atención para darnos cuenta de que cuando hay una tendencia que está ahí fuera, va a acabar llegando y van a ser aquellas empresas que la hayan implementado cuanto antes las que estén mejor preparadas y eviten un sufrimiento extra en sus empleados. ¿A qué me refiero? Que aquellas compañías que ya llevaban tiempo implementando estas medidas flexiwork o flexibilidad laboral o teletrabajo, obviamente sus empleados en el contexto pandémico no han tenido tanto estrés a la adaptación y al entorno de la nueva implementación de tecnología como aquellos que ya lo estaban ejerciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido sí haría un lanzamiento con respecto a la responsabilidad que tienen las compañías de implementar la tendencia en tiempo para preparar precisamente a sus empleados y ayudarles a ser más ágiles en estas adquisiciones nuevas. A ver, Víctor, voy a aprovechar ahora sí que tu cercanía y tu especialidad en el sector financiero, porque ciertamente, como dice Raquel, a lo mejor ya venía el trabajo remoto y no estábamos preparados al 100, pero había mucha preparación. En el sector financiero como tal, en todas estas áreas críticas que se tienen tanto para la atención al cliente como para las operaciones y demás, parece que el trabajo remoto tampoco fue la opción, ¿no? En la pandemia, porque pues eran, digamos, situaciones que no podía faltar el empleado o no podían sacar todos los datos. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se vivió la pandemia en específico para el sector financiero y sobre todo para estas áreas críticas que tenían que seguir operando? Fue un cambio muy drástico, ¿sí? Si pensamos en el sector financiero, en los bancos o en las aseguradoras o en las compañías de medios de pago, nadie estaba preparado para un cambio tan rápido, ¿sí? Entonces hubo algunas fases. La fase 1 fue, mira, nadie se puede irse a tu trabajo, a las sucursales están cerradas, los headquarters está cerrado. ¿Cómo hacemos para hacer esta colaboración o a trabajar o a llegar al cliente de la mejor forma posible? Esta fue la fase 1. Después, una fase de apertura. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este medio híbrido? ¿Sí? En que algunas sucursales están abiertas, algunas personas pueden retomar o regresar a la headquarter. ¿Cómo podemos hacer con que los equipos extraen la mayor productividad de este formato híbrido? Y al fin, el tercer momento es el momento que estamos viviendo, ¿sí? Un momento en que los bancos o las aseguradoras están un poco más preparados, los procesos de los empleados ya están en su mayor parte digitales, ya hay herramientas implementadas para colaboración en los medios digitales y el reto a partir de ahora es poder trabajar en un medio digital, ¿sí? Porque el futuro de la banca no es 100% digital, tampoco es 100% físico, es un híbrido. Va a ser un digital, donde tengo mis sucursales abiertas, donde tengo algunos equipos en mi headquarter en esquemas flexibles
¿Y cómo hago con que todos se conecten y extraigan la mejor productividad y colaboración entre ellos? ¿Sí? Este es el momento que estamos pasando. Hay mucho que hacer, pero el peor ya se pasó. ¿Sí? Las inversiones en los últimos años y medio fueron muchísimas para justo habilitar para que las empresas, los empleados lleguen al cliente en un medio digital, y esto está cada vez más maduro, y tanto las personas cuanto las empresas en el sector financiero están evolucionando en este sentido. Déjame nada más preguntarte rápido, Víctor, a tu consideración, ¿se reaccionó lento o sí se reaccionó bien a la pandemia? No hubo opción, sí, no hubo opción. La reacción fue muy rápida, pero quizás podría haber mejora, sí, porque quizás no fue del formato ideal, pero fue muy rápida, sí. Entonces las personas, hubo muchos bancos que tuvieron que digitalizar algunos recorridos para llegar a sus clientes. Otros bancos optaron por utilizar herramientas de comunicación como WhatsApp o como Messenger. Otros bancos hicieron opciones para hacer videollamadas con sus clientes. Entonces no hubo un sentido común. El cambio se dio por un medio muy rápido, y quizás pudiera, pero no ideal, ¿sí? Y este formato ideal se está buscando poco a poco en este último año y medio. Raquel, hay mucho de hablar de las empresas y los empleados y más, pero creo que uno de los grandes retos tiene que ver con la atención al cliente. No es lo mismo atender al cliente cuando tienes a tus empleados en sus oficinas con todo controlado, tienes a tus empleados en sus casas donde no controlas todo el entorno, pero tienes que seguir atendiendo al cliente. ¿Cuál es el reto ahí y cómo se enfrenta o cómo se ha enfrentado ese reto? Sí, yo creo que, como bien decía Víctor, el punto ahora importante está en aprender a teletrabajar adecuadamente. Hemos hecho un trabajo en diferido que no ha sido el mejor porque estábamos con unas presiones en un entorno que no era el ideal, y hemos aprendido mal. Aquellas empresas que no venían teletrabajando previamente han aprendido mal a teletrabajar, ¿no? En un entorno que no era el adecuado. Y creo que en este momento perfecto para aprender a hacer ese teletrabajo adecuado, para profesionalizar un sistema que ya ha venido para quedarse, que es el híbrido. Habrá momentos en los que estemos en presencial. Lo ideal es ver en qué momentos, qué KPIs nos llevan a decidir en qué momento nos presencializamos, por y para qué, y también con el mismo sentido común en qué momentos vamos a teletrabajar, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando optimizamos mejor nuestro tiempo, nuestra productividad, etcétera? Hay que tener en cuenta que cuando nos dirigimos al cliente también, ¿no? También el cliente obviamente es un cliente que también ha evolucionado, se ha digitalizado, que ya es un prosumer, que es obviamente aquí vamos a hablar de dos vertientes. Tenemos el consumidor, ¿no? El cliente que es digitalizado y que hoy en día además hay nuevos players en el ambiente, ¿no? Están los de telco banks, las big tech, los neobanks, es decir, aparecen las fintech, aparecen un montón de nuevos competidores que también tienen una especie de clientela asociada a lo digital muy fuerte. Pero hay que seguir cuidando, y era interesante lo que decía también Víctor, el apoyo en esto al cliente tradicional, incluso al más mayor, porque vivimos todos en México, en Brasil, en Europa, en España, en sociedades que cada vez son más envejecidas y que tenemos muchísima población muy mayor y que no tiene esos condicionamientos digitales, y que hay que seguir dándoles un servicio, ¿no? Entonces hay que convivir en estos dos mundos, ¿no? Con estos dos tipos de clientes tan distintos y con este tipo de nuevos players que aparecen en el mercado, que también son un aliciente para que las grandes compañías más tradicionales aceleren sus procesos de digitalización. En este aprendizaje que mencionas, mucho siempre se habla de la tecnología, cómo ayuda, cómo beneficia. Yo he hablado con muchas personas, sobre todo de recursos humanos, y dicen que lo único que ha sido muy complicado en el trabajo remoto y en el trabajo híbrido también es un reto, es la cultura de la empresa. ¿Cómo combinas o cómo aprender a transmitir la cultura de la empresa a distancia, ¿no? Y con las herramientas de tecnología? Por ejemplo, he detectado, dando formaciones de teletrabajo, ¿no? Adecuado y demás, que todavía muchas compañías o muchos equipos de trabajo, por ejemplo, cuando tienen las reuniones, lo hacen con las cámaras cerradas, ¿no? Me lo he encontrado en algunos países. Pues, por ejemplo, teniendo en cuenta que la comunicación es el gran problema
que tenemos en digital, que es básicamente es un problema de comunicación en todos los sentidos. Ahí, por ejemplo, ya estaríamos haciendo más hincapié, ¿no?, en este problema de sensación de no visibilidad, de no participación de algunas personas, de desengagement, por ejemplo, ¿no? Como digo, son técnicas para poder aprender a teletrabajar mejor. O las salas de café, como digo yo, tampoco se practican, ¿no? Es decir, cuando estamos trabajando en presencial, lo normal es que hay un momento de interacción humana más allá de las labores diarias en las que te tomas un café o tienes una conversación de pasillo. Bien, eso mismo se puede generar también trabajando y teletrabajando. O, por ejemplo, generar procesos de diversión y de momentos de desconexión, también organizados por la empresa en digital. Y eso pues tampoco veo que se haya generado mucho, ¿no? Entonces, como digo, sí que tenemos alternativas y herramientas para no generar el desengagement, sino que todo lo contrario, ¿no?, para que eso siga así. Ahora bien, si la empresa tiene la posibilidad de poder hacer este 50-50, ¿no?, y hacer este momento también presencial, eso siempre va a ser muy poderoso, porque no podemos olvidar que los seres humanos somos pues animales y todos los sentidos que ponemos al respecto del contacto físico y de la cercanía presencial, pues obviamente las necesitamos, ¿no?, como seres sociales animales que somos. Víctor, y hablando un poco de la cultura, también hablar de la cultura es comunicación y demás, pero también tiene que ver con los valores de la empresa, y en el sector financiero creo que se subraya mucho lo que es honestidad, ¿no?, anticorrupción y demás. ¿Cómo se trasladan esos valores o cómo funciona en el sector financiero a través de la tecnología? Mira, la tecnología lo que hace es habilitar los procesos que puedan facilitar la vida de las personas y de las empresas, ¿sí? Desde los procesos ahí de contratación de un empleado, desarrollo de este empleado, entrenamiento, colaboración, esto todo se puede habilitar por la tecnología. Pero la cultura es muchísimo más difícil, ¿sí? Cambiar la cultura por intermedio 100% digital es un reto que todos los bancos alrededor del mundo están sintiendo en este momento. Entonces, lo que los bancos están haciendo es, algunos bancos requieren que sus empleados nuevos estén 100% en las oficinas para que aprendan qué es la cultura de la empresa, con contacto con los antiguos empleados. Y esto es un valor que no podemos hacer de un formato 100% digital. Como bien dijo, aquí es muy difícil que pasemos este tipo de aprendizaje sin que estemos ahí cerca de las personas o en un momento en la oficina en 100% presencial, ¿sí? Entonces es muy importante que haga ahí un modelo de change management en los bancos para que se adapten a esta situación actual, que es un modelo híbrido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas de trabajo? ¿Cómo son las reuniones, vacaciones, los temas de horario, las herramientas digitales? ¿Cuáles son las políticas? Los temas de personalización de mensajería para los empleados. Entonces, para que tenga ahí siempre a mano los temas de entrenamientos que sean alineados a áreas específicas, ¿sí? Y la tecnología viene para habilitar este tipo de proceso, ¿sí? Los procesos de onboarding, desarrollo de la gente y también los procesos de banking. Entonces, pero la cultura es un tema todavía muy abierto que los bancos tienen que pensar si quieren hacerlo, esta transmisión de la cultura y valores de una forma 100% digital, o se traen los nuevos ingresos para que tengan este contacto con la gente y hagan este tipo de transmisión de capacidades a una forma presencial. Víctor, ahora que hablas de change management, sobre todo estos cambios que se están dando, ¿cómo ves el cambio que se está dando en recursos humanos en el sector financiero? ¿Cuál es este cambio que se está dando y cómo o hacia dónde va? Hay muchos cambios, sí. Hay un cambio importante, primero es un tema de talento, ¿sí? Entonces, cada vez más el talento digital está más reconocido. Las nuevas oportunidades que se van a abrir van a estar en el sentido de las capacidades digitales. Entonces, los roles como arquitectura de datos, roles como designer, roles como ingeniero de datos, son cada vez más importantes en este medio digital. Creo que esto ha cambiado, acelerado
con todo el tema de la pandemia. El punto 2 es la colaboración. Entonces, hoy podemos hacer un tipo de colaboración que se expande mucho más allá de la sucursal, y hoy podemos hacer con que equipos alrededor del mundo, equipos multifuncionales, puedan estar colaborando desde cualquier lugar con equipos distintos en tiempo real. Sí, esto permitió ganancias de productividad muy importantes. El tema 3 también con relación a contrataciones, que no hay más límites para contratación, ¿sí? Entonces, si pensamos que si estoy en Ciudad de México, si estoy en Guadalajara o si estoy en Irlanda, no me importa. Yo puedo trabajar para un banco en Brasil o en México de igual forma en un ambiente digital. Entonces, hay talentos globales que se puedan ir buscar para hacer ese fill de este tipo de gaps, ¿sí? De una forma muy amplia. Y por último, el tema de la automatización de procesos, ¿sí? Que también fue muchísimo acelerada y que se enfoca en las tareas manuales, transaccionales. Esto la máquina lo debe de hacer para dejar que la gente, el humano, se enfoque en lo que más importa, que estar cada día más conectado con su cliente, sea un cliente interno o sea un cliente externo. Tenemos ya muy poco tiempo, hay muchísimos temas que abordar sobre este tema, tecnología, empleados y demás, pero les pediría, y en principio agradecerles su tiempo, su espacio, con una breve conclusión de hacia dónde vamos en estos temas y cómo vamos a ir evolucionando. Raquel, si quieres empezar tú. Creo que estamos en un momento maravilloso para que los compañeros de talento y personas que por fin tienen esta responsabilidad tan bonita, ¿no? Que es hacer de la digitalización humanización. La tecnología está aquí o debe estar aquí para hacernos la vida profesional mejor y más fácil. Poner ese foco maravilloso en las personas, por eso hablamos de Employee Centricity, poner el foco también en cómo podemos entre todos desde esta unidad, transformando y transversando las fronteras, hacer ese employee branding, ¿no? Entre todos también para comunicar más y llegar mejor. Y esa transformación también interna del departamento para entender los nuevos retos, pues desde esa perspectiva de esa captación de talento, de ese enamorar al talento y también aflorar el talento interno, ese talento nomádico. Creo que bueno, pues es un momento fantástico para precisamente aprovechar que la tecnología nos puede permitir transformar la cultura empresarial para que los profesionales pues se sientan mejor y por lo tanto pues sí, produzcan mejor y en definitiva pues entendamos el trabajo de manera más líquida y apropiada al siglo XXI. Es momento, gracias Raquel, es momento de la conclusión de Víctor, pero antes quiero recordarles a todos los que nos están viendo que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, así que ustedes pueden ir preparando, mandarnos, escribirnos sus preguntas para que después de la conclusión que nos dé Víctor, pues entonces sí empecemos ya con la sesión de preguntas y respuestas. Víctor, tu conclusión sobre este tema. Mi conclusión es la siguiente: no hay límites para el trabajo híbrido, ¿sí? Lo que estamos viviendo ahora es un proceso de transición que fue acelerado por la pandemia, y lo que estamos viviendo es un momento de digital, del físico con el digital. Lo que sigue a infinitud, ¿sí? Desde un trabajo híbrido como estamos viendo hasta el metaverso, ¿sí? Las empresas van cada vez más a estar con tu presencia física, entre comillas, en el metaverso, y el employee o el empleado del futuro va a tener que estar habilitado para tener este tipo de presencia también en otros medios, quizás también en el metaverso. Perfecto, pues muchísimas gracias y ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Así es, bueno, estamos ya en la sesión de preguntas y respuestas en la que vamos a hablar y vamos a esperar a que ustedes nos escriban y nos digan exactamente qué les surge, qué dudas les surgen a partir de lo que hemos conversado. Y pues en lo que esperamos algunas de sus preguntas, déjenme platicarles algunos de los temas importantes. En México, por ejemplo, según un estudio que acabamos de publicar en IT Masters Mag, 26.3%, solo el 26.3% de los trabajadores considera que su organización está muy preparada para un trabajo híbrido.
Y a pesar de que todavía no se sienten preparadas las organizaciones, lo que sí es cierto es que los empleados mexicanos creen, por ejemplo, 6 de cada 10, creen que la calidad del trabajo ha mejorado y el 65.4% considera que su productividad aumentó y 82% afirma que la posibilidad de laborar desde cualquier lugar les ha hecho ser además más felices. También les quiero platicar en lo que siguen y los invito a que anoten o que nos pasen sus preguntas como tal, que un informe de Salesforce del año pasado dice que el 76% de los trabajadores reconocieron que la colaboración afecta directamente a la cultura de la empresa. Y por ejemplo, un dato muy curioso, el adiós al correo electrónico. Al parecer, 7 de cada 10 trabajadores usan chats o herramientas de colaboración y casi 1 de cada 5 lo usan con sus jefes, con sus líderes seniors, lo cual hace pensar que no siempre el correo electrónico es lo mejor. Ya tenemos aquí algunas preguntas que son las que voy a estar leyendo. En principio nos preguntan, y Raquel, a ver si nos haces favor de responderla, ¿cuál es la mejor forma de abordar a los colaboradores para definir la modalidad de trabajo? Sí, yo pienso que lo suyo es abordar siempre desde esos KPIs que mencionábamos antes, es decir, desde el sentido de utilidad. ¿Por qué haces esta pregunta? ¿Por qué nos conviene en ciertos momentos o procesos del día o días de la semana presencializarnos, o por qué nos conviene teletrabajar? Desde el buscar la razón, desde ese famoso why que muchas veces no nos preguntamos, va a ser mucho más sensato hacer la propuesta con respecto a en qué momentos vamos a teletrabajar o en qué momentos vamos a presencializarnos en la oficina. Yo creo que esa sería la mejor manera de abordarlo, siempre y por supuesto teniendo en cuenta los contextos de estilo de vida y de necesidades a cubrir, obviamente que nos permite la conciliación del flexi-work, ¿no?, con los propios colaboradores en ese sentido. Sí, porque digo, como se ha mostrado, cómo ha evolucionado en la actualidad, parece ser que las organizaciones lo que han hecho es toman decisiones en grupo. Eso es lo más adecuado, es decir, toda el área financiera a partir de mañana es trabajo híbrido, o toda el área, ¿no?, recursos humanos a partir de mañana es presencial. ¿Esas son decisiones correctas? ¿Es la mejor forma de llevarlo a cabo? No es la ideal, lo que pasa que ya es mejor que de donde veníamos, ¿vale? Digo esto porque sé, los compañeros de personas y talento que están acompañándonos o que nos verán después, es más costoso y es difícil hacer una gestión más compleja en función de una flexibilidad aún mayor. Por lo tanto, no es lo ideal. Está bien empezar por algo y está muy bien mantener los sistemas híbridos, pero sí que es verdad que hay que evolucionar a la propia compañía y a los propios colaboradores y a los propios directivos y los mandos intermedios también con respecto a entender realmente qué significa esto de trabajar de manera líquida y sacarle realmente el jugo desde la perspectiva de la productividad a el flexi-work. Entonces yo creo que teniendo estos parámetros que decía antes, estos KPIs, estos porqués, metiendo digitalización y humanización en el mismo saco, puede costar un poco más al principio, pero después sin duda daremos con fórmulas que realmente sean efectivas. Si no, lo único que estaremos haciendo es de nuevo estandarizar desde una perspectiva más bien industrial, solo que metiendo el teletrabajo en el concepto, ¿no? Entonces está bien para empezar, pero sí animaría a que siguiéramos evolucionando esta fórmula. Sí, hay que seguir buscando maneras nuevas de llegar a cada uno, ¿no?, en una forma más individualizada. Entiendo que hay corporaciones que tienen N cantidad de empleados y que tener atenciones personalizadas es complejo, pero sí creo que el mundo se está cambiando a ese nivel de personalización, ¿no? Tenemos otra pregunta y nos dice, en cuanto a horarios y límites, ¿qué reglas como empresa debemos promover para el trabajo remoto? Lo importante es tener en cuenta que la digitalización y el trabajo en remoto, lo que está aquí o el uso que tenemos que hacerlo es para que nos salga la vida a los profesionales, a los colaboradores más fácil y mejor. Cuando nosotros nos sentimos que el teletrabajo, el trabajo digital nos empodera, no nos estresa, no nos causa fatiga, pues obviamente trabajaremos mejor. Lo digo porque hasta ahora el uso que hemos hecho de la tecnología no ha sido todo lo adecuado que deberíamos y nos estamos encontrando a muchas personas que tienen estrés digital o tienen una conexión digital casi
estoy exagerando, pero 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Por tanto, esto no es un buen acercamiento laboral, porque al final lo que conseguimos va a ser un burnout acelerado, ¿no? En los procesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro del sentido común de cada sector, de cada persona, de cada área de trabajo, porque cada uno tiene sus propias circunstancias, pero hay una cosa que recomiendo en mis talleres, formaciones de teletrabajo, trabajo en diferido, es hacer lo que llamamos las ventanas de coincidencia, es decir, hacer un acuerdo entre los componentes del equipo y también de los equipos transversales con los que se colabora, para que durante un tiempo, que no suele ser la parte más amplia del horario de trabajo, del horario laboral, estemos en ventana abierta, es decir, en coincidencia con otros. Por tanto, ahí se producirían las reuniones, se producirían los chats, las comunicaciones, etcétera. Pero es muy importante dejar una parte de la jornada de trabajo en ventana cerrada, es decir, para que los profesionales, los colaboradores, no estén a disponibilidad de los demás y puedan centrarse también en tareas que requieren de ellos, no interrupción, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, pues es una metodología que nos ayuda y funciona bastante bien. O sea, por ejemplo, para tenerlo más claro, se vale, líder de un equipo y demás, se vale que mandes un correo electrónico a las 8 de la noche o a las de la noche en viernes o si hay que ponerles de no se vale comunicarse con otros colaboradores a tales horarios. ¿Cuál sería tu recomendación en casos tan específicos como las comunicaciones? Que luego parece ser que hay gente que trabaja en la noche y decide que en la noche manda todas sus comunicaciones para que al día siguiente ya las tengan los demás. Eso no va a funcionar así. Es decir, si tú realmente tienes un pico operativo, laboral o por tus circunstancias X, nocturno está muy bien. Aprovecha ese momento de tu vida y hazlo en ese periodo de tiempo, ¿no? Ahora, lo que no puedes hacer es esperar que tener la respuesta inmediata, porque no es un canal síncrono el email. Entonces, lo que tendrás es que esperar dentro de lo que habéis acordado, de cuándo vamos a tener esas ventanas, como digo, de coincidencia abiertas, es en ese espectro de tiempo, ahí obtendrás las respuestas adecuadas. Pero me parece muy bien que haya personas que decidan escribir, mandar, pensar, reportar. Por eso digo, hay que hacer unos códigos comunes que respeten los tiempos de descanso de las personas, que son vitales para poder trabajar mejor al día siguiente, pero también entendiendo las circunstancias de cada persona. Y, por ejemplo, biológicamente hablando, hay personas, los famosos alondras y búhos, ¿no? Hay personas que tienen una energía mucho mejor, más poderosa por la mañana y son más productivos, más operativos, y hay personas que esto les sucede al atardecer, anochecer, ¿no? Entonces, también si nos entendemos un poco mejor como personas humanas, podremos comprendernos mejor, pero creo que es muy importante respetar sobre todo los tiempos de descanso, y para eso hace falta acuerdos o deals dentro de los equipos de trabajo. Y esos códigos de los que tú hablas y eso, ¿tendría que venir desde el área de recursos humanos o alentar solamente a que los líderes de cada área de trabajo pongan sus propias reglas? O sea, pensando ya más bien en un área de recursos humanos y de formalizar el trabajo híbrido y remoto, ¿cómo tendría que definirlo la empresa o la organización? Sí, teniendo en cuenta que además estamos yendo, por supuesto, en el sector bancario también, ¿no? Más hacia trabajos por proyectos o hacia un organigrama mucho más redárquico, etcétera, etcétera. Yo creo que corresponde a los líderes de área, ¿no? A los jefes, líderes de área de esos equipos, el implementar esto, pero recursos humanos es la base, es decir, talento y personas está siempre aquí para sostener, porque su función obviamente es mejorar la calidad de vida del empleado, ¿no? En ese sentido, esa es la misión, ¿no? Humanizar los procesos, humanizar el concepto, humanizar la cultura empresarial. Por lo tanto, es el sostén, deberían de ser también los primeros en comprender y en mejorar todas estas nuevas aplicaciones de teletrabajo, pero obviamente no van a ser exactamente iguales en todos los grupos de equipos, ¿no? Entonces sí que son los líderes los que tienen que hacerse cargos y entender esta responsabilidad que tienen como gestores de personas que son, ¿no? Tenemos otra pregunta que aquí nos hacen, es ¿qué se hace con el personal que ha pedido regresar a la oficina de tiempo completo? Vaya, creo que sí, eso sí ha sucedido bastante. Sí, pues habrá que preguntarse qué ha pasado en casa, ¿no? Y lo primero que hay que entender también es que venimos de una concepción del teletrabajo, insisto, en aquellas personas, compañías que antes de pandemia no habían teletrabajado, erróneas, es decir, que no son las reales, es que el teletrabajo como se ha desarrollado en periodo pandémico no se parece o no debiera parecerse a que el teletrabajo adecuado que se hace en un periodo de vida normal, ¿no? Eso es lo primero. Por lo tanto, hay que aprender a teletrabajar adecuadamente y de nuevo animar a esos profesionales que vienen huyendo de una sensación, pues probablemente de sensación de soledad, sensación de estrés digital muy alto, falta de adaptación e incluso también de estrés familiar, ¿no? En muchos
muchos casos también, que ahora las maneras de hacer es distinta. Entonces había que averiguar también qué ha pasado ahí, ¿no? Por qué están en ese renegar del aspecto digital. Y sin olvidar que cuando estamos en un sistema híbrido, lo maravilloso que tiene es que, por supuesto, lo presencial ya lo sabemos hacer desde hace muchos años, pero la digitalización, los procesos digitales, el uso de herramientas de colaboración, de co-creación, de comunicación online, nos da a los profesionales, nos da a los colaboradores destrezas digitales que necesitamos seguir adquiriendo. Por lo tanto, es muy importante mantener esa parte, porque vamos a seguir trabajando y viviendo en economía digital y ojo que nuestros clientes cada vez van a ser más digitales también. Entonces, es muy conveniente no volver 100% a lo analógico. O sea, la idea sería, o lo que tú recomiendas es, si te pide un empleado que sí quiere estar todos los días en su horario de oficina, es de todas maneras invitarlo a que explore un trabajo híbrido. Sin duda, hay que revisar qué ha pasado y por qué tiene probablemente ese rechazo hacia el teletrabajo online, ¿no? Y entender, como digo, que hay maravillosos momentos para estar en presencial, que si se puede es mejor que en digital, pero hay otros momentos en los que precisamente lo que nos va a permitir la digitalización es incluso la mejora de nuestros procesos de pensar o de productividad, etcétera, etcétera. Entonces hay que repensarlo. Digo, no es un café para todos, pero sí que sería conveniente ver one to one con esa persona por qué ha tomado esa decisión, ¿no? ¿Qué hay detrás? Probablemente nos encontremos respuestas interesantes a tomar en cuenta para trabajar sobre ellas. Sí, sobre todo a lo mejor tiene que ver, digo, hay N cantidad de razones, pero lo que sí es cierto es que a lo mejor hay condiciones que tienen, o sea, tienen mayor comodidad trabajando en la oficina por espacio, por, ¿no?, comodidad, accesorios y demás, que a lo mejor sí puede resolver la compañía de alguna forma. Por supuesto, si estamos hablando del habitáculo, ¿no? Pues yo ya estoy viendo cada vez más empresas que dan una partida económica a los profesionales para que puedan habilitarse una buena zona, con una buena silla ergonómica, un ratón, etcétera, etcétera. O sea que ya esto está sucediendo también, ¿no? Porque obviamente ya el sistema híbrido está aquí, entonces, oye, que puedas organizarte en tu casa un rincón adecuado para teletrabajar con toda la seguridad y la comodidad, ¿no?, que tienes con el mobiliario de oficina, por ejemplo. Ese podría ser un caso, pero es verdad que hay mil millones de posibilidades por esto, pero sobre todo es interesante también averiguar que el deseo de volver a la oficina a tiempo completo no sea por volver a los nuevos modelos organizacionales antiguos, porque entonces ahí tendríamos un problema, ¿eh? Entonces, por eso es importante analizar qué está pasando aquí. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Me parece que hasta ahora ha sido la última. Todavía pueden ustedes mandarnos más preguntas si tienen más dudas. Hablar sobre el trabajo remoto tiene N cantidad de variantes que podemos tratar y demás. Nos preguntan, o más bien nos comentan, ¿la capacitación ha sido un reto para el trabajo remoto? ¿Tienes algún consejo? Sí, bueno, yo creo que ahora hablamos, ¿no?, del long life learning, de la necesidad de estar en aprendizaje continuo, entre otras cosas porque, como sabéis, las tendencias demográficas, algo que ocurre en Latinoamérica, en México en concreto, que está en un proceso de envejecimiento acelerado, España, ya somos líderes en el envejecimiento, pues nos va a tocar vivir muchos años y nos va a tocar también trabajar muchos más años, ¿no? El tema de las pensiones está ahí para todos. Por lo tanto, qué importante es estar siempre en proceso de capacitación continua. Fijaros que cuando hablamos en digital, yo creo que precisamente una de las maravillas que tenemos a nuestro alrededor gracias a la digitalización es la posibilidad de poder formarnos en online y poder hacer, como yo llamo, microaprendizajes. No hace falta hacer un máster completo o una carrera de nuevo, pero sí microaprendizajes que nos puedan ayudar a actualizar los conocimientos. Por eso hablamos del famoso reskilling o upskilling, ¿no? Y yo creo que hoy en día lo suyo es poder ofrecer dentro de las empresas la posibilidad de crecimiento de carrera con el aprendizaje a los profesionales, por un lado en función de las necesidades que puedan detectar el superior, etcétera, etcétera, o ellos mismos que tengan, pero también en función de unos intereses que sea un abanico de posibilidades más amplio, que sean ellos los que vayan desarrollando su carrera. Y hoy en día tenemos un montón de academias y de formación que ya está trabajada. Yo tengo una Silver Academy, por ejemplo, para el talento senior online, que puede ser una manera pues maravillosa de poder ofrecer esa capacitación continua en diferido y de manera fácil y adaptable a los horarios de los colaboradores. Eso tiene que ver más con la capacitación constante que todos los colaboradores deberían tener, pero también el trabajo remoto como tal o los modelos híbridos también exigen, ¿no?, capacitación, o sea, que uno aprenda a trabajar en una modalidad híbrida, ¿no? Quizás porque las modalidades híbridas y también el trabajo remoto incitan o lo que ayudan es a cumplir metas y no tanto cumplir horarios. ¿Qué hay de esa, ¿no?, de cómo enseñarle colaboradores a trabajar en una modalidad híbrida?
Sí, hablamos ya de trabajo por objetivos, ¿no? Por proyectos, si queremos, por proyectos, por objetivos. Al final, de hecho, se está rompiendo cada vez más y es una de las tendencias claras que llevamos también muchos años trabajando sobre ellas y que están pasando, ¿no? En la disrupción del espacio-tiempo, la disrupción de los temas de horario. El siglo XXI es el siglo de la ruptura con respecto al horario entendido desde la época industrial. Es decir, hoy en día, por lo menos aquí en España, ya nos estamos encontrando cada vez más compañías que, por ejemplo, implementan la jornada laboral de 4 días. Con lo cual, fijaros ya el cambio tan radical que está siendo con respecto a los horarios. ¿Qué significa esto? Que no importa tanto las 8 horas, sino cómo tú optimizas tu tiempo en tu periodo de trabajo. Ese sería el punto. Entonces, cuando nosotros cambiamos el pensamiento vertical hacia un pensamiento más horizontal, no estoy pensando en cómo relleno mis 8 horas del día, sino cómo optimizo con mis equipos de trabajo por proyectos los momentos a los que yo dedico cada tarea que requiere mi trabajo. Entonces, es un cambio bastante radical. Por eso digo, qué interesante es lo presencial siempre, porque nos necesitamos ver, tocar, olernos y todas estas cosas. Y hay talleres, por ejemplo, formaciones, reuniones, que es mejor que obviamente estén en presencial, pero es que trabajar en digital es un cambio de mindset. No se trata de hacer digital, sino que se trata de ser digital. Es decir, entender el trabajo de manera adecuada propio del siglo XXI. Es otra concepción laboral distinta. Déjame plantearte un tema que ¿no? Últimamente que hemos hablado de teletrabajo y de la modalidad híbrida y demás, me ha surgido o ha surgido en varias conversaciones. Resulta ser que hay muchos empleados que han regresado a la formalidad híbrida o que más bien ya trabajan en la formalidad híbrida y que ahora van a la oficina a conectarse a juntas vía Zoom. Eso es o sea, como que solamente van a la oficina por pisar la oficina, pero todo el día están conectados en juntas, en alguna videollamada, ¿no? O están en herramientas de colaboración. Básicamente no están aprovechando ni las virtudes de lo presencial y tampoco están aprovechando las virtudes del trabajo remoto. Eso está mal. Bueno, no es lo ideal tampoco, es por lo que decía antes, porque como hemos establecido normalmente casi todas las empresas un 3-2, 3 días en oficina, 2 días de teletrabajo, porque sí, sin entender muy bien cuál es la causística del por qué tomamos esas decisiones, pues nos encontramos en este tipo de situaciones, ¿no? Si lo hacemos desde una lógica de la perspectiva de la tarea y del trabajo de las personas, pues elegiríamos otros momentos, ¿no? Para sacar el mayor partido a esa flexibilidad laboral, que es de lo que se trata, ¿no? A ese hoy trabajo en remoto, en este momento en remoto, o trabajo en presencial, ¿no? Cómo optimizo mi tiempo, cómo optimizo mi productividad y cómo optimizo también mi calidad de vida. Por eso digo, claro, si establecemos un 3-2, pues el día que te toca el 2, pues dónde estoy y para qué y por qué. Entonces se complica un poco más. Dicho esto, también es verdad que nos vamos a encontrar con estos micromomentos de digitalización y analógico constantemente, ¿no? Porque ya nos movemos en esta tesitura. Entonces, bueno, pues tiene una parte que tiene sentido y que es así, pero insisto, ojalá podamos seguir evolucionando la concepción del teletrabajo para realmente llegar a optimizar nuestras jornadas de trabajo y ahí seríamos capaces de reducir la cantidad inmensa de horas que le dedicamos. O sea, básicamente lo que tendríamos que definir es, a ver, cuando vas a la oficina, ¿cuál es el propósito de ir a la oficina? ¿No? Encontrar las virtudes o las habilidades que sí puedes desarrollar en la oficina y cuáles son las virtudes o habilidades que puedes desarrollar desde casa, ¿no? Encontrar, pues no pretextos, sino razones ideales de por qué está yendo uno a la oficina. Claro, en función del sentido de tu trabajo, de tu equipo y teniendo en cuenta que hay que buscar siempre estos beneficios porque las tienen las dos cosas. Por eso digo, si tenemos la suerte de trabajar en una empresa, una corporación que nos permite ambos mundos, porque hay empresas que ya nacen en diferido o hay empresas que todavía no tienen la suerte de poder ofrecer la tecnología adecuada a sus empleados, pero si tenemos la suerte, que ya suele ser casi todas, es que tiene muchísimo la lógica, hay que poner la lógica de los por qué hacemos las cosas en casi todo, ¿no? Entonces encontraremos motivos que realmente además nos conectan más a las personas y de ahí que teletrabajemos o trabajemos en presencial mejor. De hecho, ya también hay muchas compañías que ya están optimizando los espacios de trabajo porque obviamente también tienen ya más tiempos, más metros cuadrados libres para también implementar cosas más asociadas a conceptos que necesitamos, como la innovación o como la creatividad, pues hay un rediseño de los espacios, entonces ahí sí también encontramos un sentido para juntarnos, ¿no? Pues porque haremos, por ejemplo, reuniones de brainstorming de verdad, efectivas, creativas de verdad, pues mejor en un entorno presencial, por ejemplo. Es decir, puede haber muchos motivos, pero merece la pena dedicarle un tiempo a pensar los whys, los porqués. Perfecto. Creo que tenemos una pregunta más, déjenme ver aquí.
Sí, tiene que ver, y aquí nos preguntan, ¿qué hay de la adquisición de talento? ¿Cómo reconocemos estas nuevas habilidades de personas que tienen o que hacen trabajo remoto o híbrido? Sí, bueno, aquí estaría muy cerquita del concepto Nomad, ¿no? Que yo trabajo mucho, del nómada del conocimiento, que tiene una serie de skills o de habilidades, muchas de ellas asociadas a lo digital y a lo tecnológico, obviamente, pero sobre todo me interesa, no creo que son más interesantes esas skills asociadas blandas, ¿no? Que llamamos también, que es esa capacidad de ser creativo, por lo tanto poder generar innovación, el famoso y necesario más que nunca pensamiento crítico, la capacidad de poder resolver problemas que a día de hoy no sabemos cuáles van a ser, teniendo en cuenta que estamos en un entorno líquido y todo cambia mucho, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una manera de reconocer a estos nómadas corporativos, tiene que ver, por ejemplo, haciendo un chequeo de las redes sociales, ¿no? Pues suelen ser personas inquietas que generalmente pues, tienen un personal branding, una marca personal o utilizan las redes profesionales con sentido, las usan y es fácil encontrarles, están siempre compartiendo, siempre están bicheando, son exploradores digitales, quieren saber más, de alguna manera se posicionan desde esa perspectiva y es fácilmente localizables. O también suelen ser aquellas personas que, aunque no tengan un cargo específicamente asociado, un título, pero que suelen ser las personas a las que se acercan otras personas, otros compañeros, a recurrir a ellos habitualmente. Y ahí probablemente también encontramos muchas skills del nomad a la hora de encontrar este tipo de personas que son más inquietas, ¿no? Más exploradoras y por lo tanto pues son pioneros o los primeros en utilizar las tecnologías y las herramientas digitales. O sea, digo, entiendo perfectamente esto que estás comentando, pero no todos los jóvenes son los únicos ideales para esta nueva forma de trabajo, ¿no? O sea, en absoluto, en ningún momento he dicho jóvenes. no sé, Que los pero jóvenes sí, pero los seniors también, por supuesto. Yo creo que nunca es una cuestión de edad, sino siempre es una cuestión de mentalidad y de actitud, ¿no? Para mí la edad cronológica no pesa nada ni aporta nada, es el conocimiento, las ganas, la energía y tu deseo de crecimiento y de explorar que tú tengas, ¿no? Y creo que ahí no hay límites de edad ni por arriba ni por abajo. exacto, eso es justo lo que quería destacar, que en realidad no tiene que ver con una cuestión de edad, ni solamente hay que voltear a los más jóvenes porque ellos son, ¿no? O sea, también hay gente con mucho liderazgo y con mucha experiencia que puede dirigir equipos de estas modalidades. Total, y de hecho recomendaría, para ir cerrando, que tengamos cuidado incluso con esto, ¿no? Porque una de las cosas que me estoy encontrando, que yo también trabajo mucho, es esta discriminación a las personas más seniors, sobre todo a partir de 50 para arriba, por cuestión de edad, porque hemos asociado erróneamente palabras que hoy en día en la corporación necesitamos como innovación o como agilidad a juventud. Y no puede ser una cosa que tenga menos sentido, ¿no? Porque no es real. Entonces hay muchos prejuicios y ya se está produciendo desde hace años la mayor discriminación en el entorno laboral, que es la discriminación por cuestión de edad, por encima de género y cultura. Entonces el edadismo, que es el nombre que tiene, pues es muy complicado y hay que estar alerta. Estamos cerrando ya la sesión como tal y lo único, y creo que no podemos dejar de comentarlo o de platicarnos un poco de la tecnología y cómo la tecnología verdaderamente es la gran facilitadora de estos cambios y va a ser la gran facilitadora también de poder evolucionar las maneras de trabajo. Platiquemos un poco sobre cómo debe la empresa o cómo debe la organización adoptar esta tecnología, acercarse a las nuevas tecnologías y aprender de ellas. Sí, pues todo lo ágilmente que se pueda y a no tardar, porque cuanto más tecnológicos y digitales seamos, digo ser, no hacer, insisto, pues obviamente mayor posibilidad tendremos empresarialmente hablando de ser más competitivos en este mercado tan cambiante en el que hoy en día pues las empresas que ya son competencia nuestra, como antes comentaba, no son las estándares, no es la competencia tradicional, sino que aparecen desde las 5 grandes digitales, etcétera, etcétera, y compiten con nosotros. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que hacer? Lo primero es trabajar la gestión del cambio digital entre los colaboradores para ver cuál es el proceso de rechazo al cambio o lentitud en la implementación de la digitalización que tiene y por qué. Y explicar muy bien, yo creo que eso es muy importante, los beneficios que tiene para nosotros como profesionales, para cada uno de nosotros, esta digitalización, ¿no? Porque al final nos van a dar herramientas de empleabilidad interna o externa para los próximos años, ¿no? Por lo tanto, la tecnología está aquí bien implementada para hacernos la vida más fácil y mejor. Y solo tiene beneficios, pero hay que explicar bien para quitar los miedos que muchas veces esta implementación de la tecnología pues, puede despertar. Raquel, ya no tenemos más preguntas, no nos han llegado más preguntas. Quiero agradecerles a todos los que se conectaron por estar con nosotros, por estar al pendientes, porque no se han ido de esta sesión. Y solo, pues, ahora sí que pedirte, ¿no? Algún tipo de conclusión. Hay mucho todavía de qué hablar,
pero alguna conclusión sobre lo que viene, sobre el trabajo híbrido, sobre modalidad remota y la parte presencial y bueno, sobre todo para las empresas del sector financiero. Sí, pues creo que es un momento fantástico porque las empresas del sector financiero además suelen ser generalmente un referente, ¿no? Los que hacen ellas se mira mucho por otras compañías y otras empresas, ¿no? Por lo tanto, creo que es una oportunidad ahora fantástica que tenemos en nuestras manos para evolucionar el concepto de lo que significa trabajar en el siglo XXI hacia un concepto asociado realmente al bienestar del empleado, a ese employee centricity, gracias a la digitalización con una implementación ágil de las tecnologías. Por lo tanto, dejaros ahí la posibilidad de seguir explorando cómo podemos ir mejorando nuestras prácticas de flexiwork o de trabajo híbrido en este sentido para que realmente tenga sentido y conecte con las necesidades prioritarias que tenemos las personas. Entonces, dejaría esa posibilidad ahí para que realmente haya una evolución y seguir siendo referentes con respecto a la tendencia de la transformación organizacional. Raquel, te agradezco muchísimo este tiempo. Raquel Roque es experta en trabajo, en las modalidades de trabajo, en el futuro del trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un IT Master Session más. Los esperamos en las siguientes sesiones que tengamos. Estén muy pendientes y que tengan todos un muy buen día.